Bendiciones, mis amados, de vuelta aquí con ustedes. Estamos hablando de la actitud. Es aquello que nuestra fe necesita para poder demostrar en quién hemos creído. ¿Cómo así, profeta? Gracias por preguntármelo otra vez. Y mira lo siguiente, si tú no tienes una actitud que dispongas a moverte al norte donde tu fe, lo que tú estás confesando que tú eres, quién eres, lo que has creído, cómo Dios lo va a hacer, cómo se va a desarrollar lo que una vez era promesa para que hoy se convierta en algo físico. Porque la promesa está hecha para enseñar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se va a mostrar cuando Él la exhiba sobre las cosas creadas, sobre las circunstancias que nos toca vivir. Él va a mostrar los cambios en medio de todas esas circunstancias. ¿Qué tú crees cuando Jesús le habló a la tempestad se paró? ¿Qué pasó? Estaba mostrando su gloria, su poder, el respaldo del Padre para cambiar una actitud adversa. Cuando un demonio lo veía y comenzaba a gritar y a salir, ¿qué estaba mostrando? La gloria de Dios en él. Cuando la muerte estaba en una persona y él llegaba aquí a la vida y resucitaba a la persona, ¿qué se estaba mostrando físicamente? La gloria y el poder de Dios. O sea, la gloria y el poder de Dios es para ser visible al hombre. ¿Cómo el hombre va a saber que Dios es poderoso y glorioso? Que es un poderoso gigante, un poderoso guerrero, un poderoso victorioso campeón, un suplidor, un sanador. ¿Cómo? Viéndolo con sus ojos, oyéndolo con sus oídos, palpando lo que Dios hace, deleitándose, disgustando lo que Dios dice. Por eso es que nosotros conocemos a ese Dios. Porque nuestras experiencias en Dios nos llevan a hablar de un Dios que es una persona real. Aquellos que no han gustado de ese Dios son los que necesitan ser animados cada rato. Estar pidiendo oración, que le coloquen la mano, que los empujen, que los tumben, que les echen aceite, que bramen, que lloren, que quiebren, que se salten. Tienen que tener un movimiento almático para poder que los maqueen. Una palabra gritada, exhortada. Yo sé que yo hablo y grito, pero aquel que necesita continuamente ser animado y alentado en eso, no sabe quién es. No sabe su identidad, no conoce a su Padre. Él camina en la vida del Evangelio sin saber quién es Dios, ni cuál es su posición en Dios. Pero hay quienes en la Escritura nos enseñan la manera como ellos crecieron y se desarrollaron en la identidad de hijos, sabiendo quién era su Padre. Y que aunque estuvieran en un momento de aflicción, se daban cuenta de que la gloria de Dios se iba a hacer manifiesta. Porque la gloria de Dios es enseñar sobre lo creado, la mano sobrenatural que le enseña al humano que lo que está pasando porque la mano de Dios está. Bien sea para ira con el mundo, por desobediencia contra Dios, o para bendición en el humano, para que el resto pueda mirar lo que es ser hijo. Esa es la gloria de Dios, el poder de Dios. El Evangelio tiene que ser poder de Dios. No podemos seguir hablando de un Evangelio en donde se cierra la Biblia, te vas para tu casa después de haber orado, alabado, o te escuchas un sermón, te lees una página de la Biblia, pero es algo que te entusiasma por unos minutos, por unas horas, por unos días. Pero mañana estamos en lo mismo, con lo mismo, haciendo lo mismo, recibiendo el mismo resultado y viviendo de la misma forma. No puede ser. Si esto me va a enseñar la gloria de Dios, tienen que haber hechos que transformen mi vida y que no solo yo los vea, sino todo el que está alrededor mío pueda ver y testificar del poder de Dios. Cuando tú vas a Hechos, lo primero que el Señor le dice es que los he llamado para que testifiquen de mí, pero no podrán testificar de mí hasta que el Espíritu Santo esté sobre ustedes, en ustedes, con ustedes, viviendo con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a necesitar lo mismo que yo necesité, el poder para poder hacer. Conocimiento sin poder es no tener vida.
Ay, 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 ay. Sí, tú puedes conocer mucho de la Biblia, pero si no hay poder y gloria de Dios en tu vida, tú tienes una religión. Te hace falta el poder de lo alto para poder hacer. Jesús lo necesitó y mandó a sus discípulos a que estuvieran juntos y unánimes, sin moverse, hasta que el poder para poder hacer los visitara. La iglesia necesita ese poder. Eso es lo que hace mover la actitud de la fe. El acercarse a Dios creyendo que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Que cuando yo le voy a tocar la puerta, Él está listo para abrirla. Que cuando yo lo voy a buscar, no creo que esté perdido, sino porque el perdido soy yo y trato de saber dónde está el oriente, dónde está el Señor o el norte, para ir ahí por Él, donde Dios está manifestándose. Ahí es donde yo tengo que ir. Nadie podrá testificar ni dar hechos de la potencia de la gloria de Dios si la gloria no está en Él. Se necesita tener el poder para poder hacer. El apóstol Pablo, quien dice que él se esforzaba, Colosenses capítulo 1, versículo 29, dice, y con este fin también trabajo esforzándome. Quiere decir que él hacía algo más allá de su fuerza y que lo hacía constantemente porque trabajaba esforzándose para alcanzar ¿qué? Dice, con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Y qué es lo que él estaba tratando? De inculcarle a los hermanos esto que te acabo de decir. Versículo 26 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de su gloria. Recuerda, gloria, manifestación, expresión física del poder sobrenatural de Dios para cambiar, convertir las adversidades del mundo físico. ¿Ok? Eso es lo que significa su gloria. De este misterio entre los gentiles. O sea, esa transformación que da su misterio y que se mueve con nosotros los gentiles. Di gentil, tú y yo. Que es Cristo en vosotros, el enviado, el Salvador, dentro de nosotros operando. Dice, la esperanza de la gloria, o sea, la esperanza que tiene el poder para poder manifestarse en este mundo físico, es que nosotros podamos entender que Cristo, el enviado, el Mesías, que vive dentro de nosotros, está dispuesto para manifestar esos poderes sobrenaturales que se van a exhibir dentro de toda la humanidad y todo lo creado para poder mostrar la gloria de Dios. Eso era un misterio. Entonces Pablo trabaja esforzadamente según ese mismo poder de Cristo que opera en él, y dice que opera poderosamente en mí para exhibir, para enseñar, para mostrar la gloria de Dios en mí y para con otros. Es lo mismo que dice en 1 Corintios capítulo 2. Vamos un momento, déjame ahí. 1 Corintios capítulo 2. Mira lo que dice. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Y mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, no dándomelas de que sé mucho, sino que lo que yo te digo lleva gloria, manifiesta posiciones de Dios dentro de lo físico que tú lo puedes ver en la sanidad, en milagros, en señales. ¿Tú qué piensas? Que tu economía está atada, haces un pacto con Dios y le crees a la palabra de Dios y se desata la bendición. Y en donde nadie ha conseguido trabajo, tú consigues. No, era imposible un trabajo para ti porque no hay empresa aquí para lo que tú sabes hacer. Y el poder de Dios hace que venga y nazca una empresa aquí
para que tú tengas trabajo. Era imposible, pero para Dios no. Entonces se desató la gloria, el poder de Dios que se exhibe físicamente enseñando algo sobrenatural que no podía pasar, pero que la gente mira que sucede y se dan cuenta que es la mano de Dios. De eso es que Pablo dice que era un misterio y que se esforzaba con poder, con el poder que actuaba de Cristo poderosamente en él para enseñar este principio. Ajá. Eso conlleva a permitir que mi actitud coloque el poder de Dios en acción. Yo voy a trabajar esforzándome para que mis pensamientos siempre estén produciendo la gloria de Dios, porque esa es la que tiene el poder para poder hacer. Y dice, fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Siempre que veas poder de Dios, en la capacidad de Dios para hacer en el mundo físico. Porque si te cambia radicalmente tu manera de pensar, tú perteneces al campo físico. Quiere decir que ya tus sentidos no te van a percibir cambios, sino que Dios internamente te fortaleció de tal manera que te cambió tu manera de pensar. Entonces cambia tu manera de vivir. Por eso dice él, Cristo en vosotros la esperanza de la gloria, a Él nosotros proclamamos, amonestando a los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y la finalidad del trabajo era que tú te pudieras dar cuenta que dentro de ti vive corporalmente Dios. Todo el poder de Dios está dentro de ti. Todas las promesas toman vida dentro de ti. El anhelo de Dios es enseñarle a toda la creación que el poder de Él está contigo, que la bendición de Dios está contigo, que tú eres, con la actitud que tú tomes para con la fe, el vehículo que Dios va a usar para mostrarle al mundo externo la gloria de Dios, que no es más que el poder de poder hacer en el campo físico lo que no puede suceder porque está en adversidad, está en maldición, en condenación, y llega Dios de la gloria y Él se hace manifiesto y cambia la circunstancia. A eso estamos llamados. Y Pablo, conociendo este principio bien, dice ahí en Filipenses capítulo 4, sabiendo que actuaba en él poderosamente el poder de Cristo y que él se esforzaba en comunicar a toda la gente que la perfección de Dios estaba dentro de ellos, que aunque fuéramos imperfectos, Cristo había ganado para nosotros la perfección de Dios y que era manifestar nosotros a esa perfección, obedeciendo al principio de Dios, teniendo una actitud hacia Dios, ya no hacia el mundo, colocando nuestros sentidos para Dios, hacer nuestro templo raso, nuestro templo, a ver, que se me la lengua la traba. Romanos 12, templo racional. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir que el esfuerzo de Pablo era que la gente entendiera que una vez que ellos razonaran, las cosas del mundo iban a estar atadas al mundo. Pero una vez lo colocaran en Dios, iba a generar vida hacia la perfección, transformando la manera de pensar, como dice en el número 2 de Romanos 12. Y Pablo, conocedor de este principio y que lo vivía en Filipenses, después de haber pasado muchas necesidades y ahora le son suplidas por la gente de Macedonia, él dice en el versículo 12 lo siguiente: sé vivir en pobreza y vivir en prosperidad, y en todo y por todo he aprendido el secreto,
tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y habla de un secreto. Dice que él ha encontrado un secreto. Encontró una puerta, encontró una llave que abre una salida para poder estar en abundancia o en escasez, pudiendo aprender a estar saciado o con hambre, en abundancia o en necesidad, pero que en todos esos tiempos él ha aprendido un secreto que lo hace vivir. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él tiene una fuerza que le permite alcanzar el secreto de poder vivir en abundancia, en escasez, en enfermedad, en salud, en pobreza, en misericordia, en abundancia. Porque dice que esa fortaleza de Dios lo hace poder vencer eso. Y en el versículo 19 dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí enuncia el secreto y el misterio. El misterio lo vimos en Colosenses, en donde él está enseñando cómo presentar a los hombres que se den cuenta de su identidad como hijos y quién es su padre, para que el poder de Dios pueda operar en ellos. Y entonces dice que lo que él se esfuerza es porque ellos entiendan eso. Entonces ahora les escribe a esta gente y le dice, mire, yo he pasado por situaciones adversas, sé estar arriba, sé estar abajo, pero una cosa sé, que él me fortalece para todas esas circunstancias, pero también sé de que él va a proveer según las riquezas de su gloria. Quiere decir que Dios tiene preparada una solución sobrenatural para tu problema, que está esperando que en Cristo Jesús tú la puedas lanzar. Que es lo que David hizo con Goliat, anunciarle que la guerra no era de él, era con Dios. Él dice, las riquezas de la gloria, que no es más que las soluciones de los problemas, tapados, arreglados, enderezados, solucionados, estaban amarrados, Dios los desató. Son las riquezas de su gloria, van a ser manifestadas en el mundo natural cuando Cristo Jesús las pueda hacer. Es un misterio que está oculto y un secreto que Pablo halló. El poder ver a Jesús haciendo las cosas. El poder ver a Cristo Jesús haciéndolas. El poder ser animado constantemente por el Espíritu Santo y por el poder de su fuerza en su ser interior para poder hacer. Eso cambió completamente la vida del Evangelio. Porque se consuma ahora que tenemos la autoridad y la creación de Dios dentro de nosotros para crear la solución a la adversidad, viéndolo a Él hacer. Profeta, ¿cómo es eso? Ajá. Gracias por preguntarme. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. No es solamente tener el conocimiento, sino comprenderlo. Comprenderlo significa desarrollarlo, tener el entendimiento para que eso se convierta en sabiduría. Lo que le está diciendo es, tú tienes que conocer cuál es el fruto del conocimiento para poder ir por él. Que eso es autoridad delegada que da el saberse hijo y saber quién es nuestro Padre, saber que Él nos fortalece y que en su espíritu el poder para poder hacer está con nosotros. Entonces dice el 1:10 de Colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir que esto no para. Cada vez tú tienes que ir creciendo más en conocer como Dios te conoce a ti. Ahí está el secreto. Cuando tu mayor tesoro sea Dios, cuando tu mayor herencia sea Dios, tú estás queriendo todos los días estar más con ese Dios, porque ese Dios te da a conocer como Él te conoce. El misterio y el secreto es ese. Poder tener esa identidad de lo que es Dios en mí. No es cuánto tú sabes de la mente de Cristo, es cuánto Cristo puede hacer en tu mente. Y dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos, no en tinieblas, de los santos que están en luz. Quiere decir que los que van a alcanzar ver el poder de la gloria de Dios, las riquezas de su gloria, manifestadas en un poder que transforma lo adverso para bueno, que le va a dar vida a lo que está muerto, que lo encadenado y lo atado va a ser desatado para que sea libre, y que lo que no sirve lo van a atar para tirarlo al tarro de la basura. Depende del poder de Dios en nosotros, pero tiene que estar ese poder en un santo que tenga luz. Ay, ay, ay. Profeta, ¿qué significa eso? Eso significa, ¿qué no estás haciendo? ¿Sacando tiempo para estar con Él? ¿Cuánto tú te gastas para Dios? Para que sea Él quien te fortalezca en tu ser interior. ¿O todavía sigues yendo al Señor a pedir, a pedir, y a pedir, y a pedir, y a pedir? ¿Eso es lo que solamente es nuestro Dios? ¿Presentarle peticiones? Llorar, rogar, y a veces algunos dan gracias, pero otros nunca las dan. No, este es un evangelio más poderoso, más vigoroso. Este es saber que dentro de mí está la deidad completa de Dios, que tengo la autoridad como hijo para moverme en un mundo adverso, pudiendo usar una fe creativa que pueda desarrollar soluciones para las cosas adversas. Jesús, cuando le habló la tempestad, no pensó que se iba a calmar. No, hágase bonanza y ya. Yo a veces me pongo a pensar cuántas veces tenemos que repetir y esforzar una oración para que Dios sane. Y Señor, sana, y comenzamos y vamos por yo no sé cuántos minutos hablando para que el Señor sane. Solamente una palabra. Señor, sana a los enfermos. Es Él. No es cuántas vueltas yo le doy a las cosas. Ahora, si Dios en don de sanidad te dice, o en don de ciencia, los cojos, los paralíticos, los ciegos, los tuertos, porque va a dejar un grupo sin sanar, pero hay algunos que lo va a hacer, pues Él va a usar el don de su ciencia para decir, fulanos, sutanos, perencejos. Así como cuando llegaba a un pueblo, y aunque todos salían a buscarlo para que Él los sanara, no todos eran sanos, como había veces que los sanaba a todos. Había veces que ni los tocaba, tocaban su manto y todos eran sanados. Dios hace como Él quiere. Descubrir ese misterio de la perfección de Dios en mí y conocer el secreto de que Él es el que me fortalece, y que para que me fortalezca y mi actitud sea hacia adelante de conquista, de triunfo, yo tengo que generar en mi mente pensamientos que posiblemente nunca he estado enseñado a generar, o que solamente me siento a querer orar y vienen pensamientos que generan las situaciones que estoy viviendo, pero no están generando vida. No estoy acostumbrado a orar a Dios, no a pedirle, a darle gracias, a reconocerlo como mi Dios, a reconocerme como hijo, a reconocerlo como padre, a mirar que las glorias de Él están dispuestas para ser manifestadas a través de mí con poder, para que todo el mundo pueda ver la gloria de Dios. No estoy enseñado a eso.
Tengo que reedificar mi manera de pensar, de hablar, darme cuenta que el poder de Dios está al alcance de todo mi ser, que una vez que se rompió el velo, mi alma y mi espíritu navegan en un solo espacio. Yo soy el que vuelvo a levantar el velo cuando comienzo a mirar las cosas de la carne, sabiendo que con ellas no voy a agradar a Dios. Pensamientos que solo vengan del exterior no van a agradar a Dios. Los pensamientos que vengan del lugar santísimo van a agradar a Dios. Se va a deleitar conmigo. Su poder va a estar conmigo. La unción de Dios va a estar conmigo. Los secretos, los misterios de Dios van a estar a disposición de mi mente, de mi memoria, de mi boca, de mi hablar, de mi caminar. ¿Por qué? Porque Él es en mí. Yo me deposito para que Él me llene. El misterio es poder saber quién soy en Cristo. La mayor riqueza es conocerte como Dios te conoció. Cuando tú te conoces como Dios te conoce a ti, tú te comienzas a atribuir el poder para poder hacer, porque sabes que Dios se revela por medio de ti para honrar la fe en Jesús. Entonces, si el Padre va a honrar a Jesús a través de la fe que yo tengo, de lo que el poder de su gloria va a exhibir a las demás personas y en mi vida personal, yo tengo que tener una actitud de búsqueda solamente que para Dios. Si tu actitud es salir a la calle a seguir la misma lucha, vas a tener los mismos resultados. Pero si tu actitud es buscar a Dios, que Él llene tu mente y tus pensamientos, te vas a encontrar con la gloria de Dios, el poder de Dios, la solución sobre las cosas adversas, porque están hechas para mostrarlas en tu vida. Eso es una actitud conforme al corazón de Dios, y la actitud depende de ti y de mí. Dios no va a hacer nada, tienes que hacerlo tú, tengo que hacerlo yo, someter todo mi ser a la voluntad de Cristo, y mi actitud va a cambiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.